yo soy Rainer Matos, autor del libro Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista, que salió el año pasado, en 2018, publicado por El Colegio. Para empezar, habría que preguntarse si la nostalgia por el socialismo existe. Evidentemente sí, si no, no hubiera yo escrito el libro. Pero es un fenómeno que no se conoce, en parte porque no es porque no sale a la luz con frecuencia en los países que fueron regímenes socialistas, y en parte porque desde arriba se impone, evidentemente desde 1989, 91, se ha impuesto pues el nuevo régimen democrático liberal o autoritario en algunos casos, que pues no permite mucho que se hable de eso, de cómo antes quizás eran los buenos tiempos para mucha gente, de cómo mucha gente lo rememora precisamente con nostalgia, porque hoy consideran que se vive peor, cuando el nuevo régimen dice exactamente lo contrario, que se vive mejor. Hay que decir que es un sentimiento bastante amplio, dependiendo del país del que estemos hablando, de la región, incluso dentro de un mismo país del que estemos hablando, pero es un sentimiento que está allí, que se ha estudiado desde la academia, que se ha estudiado también en el periodismo. Hay una corriente literaria, historiográfica, antropológica, podríamos llamarle un poco, y académica, que se dedica a estudiar la nostalgia por el socialismo en diferentes países. Está, por ejemplo, la llamada yugonostalgia, o sea, la nostalgia por Yugoslavia en los países que fueron parte de la antigua Yugoslavia. Está lo que en alemán se llama Ostalgie, que es la nostalgia por Alemania del Este. Han salido incluso películas que muchos conocerán, como una que se llama Goodbye Lenin, que fue muy famosa ya por el año 2005-2006, si no mal recuerdo. En fin, hay distintas formas de entender, de expresar esa nostalgia por el socialismo, que hay que decirlo, no es una nostalgia que se reduzca, como muchos creen o consideran, a elementos represores, a decir, bueno, antes era mejor porque nos castigaban a todos y nos vigilaban a todos. No se trata tanto de eso, aunque sí hay gente que también dice, bueno, antes había más seguridad, antes había un solo partido y se hacía lo que ese partido decía, y ahora hay muchos y es un desastre. Hay gente que lo cree así, y no es cualquier cosa. Creo yo que no hay que minimizar ese sentimiento, esas expresiones de la gente común, sino hay que tratar de entenderlas, y es lo que yo he intentado hacer en este libro. Yo reviso la nostalgia por el socialismo en Limbos Rojizos de diversas maneras. La primera es fijarme en qué no es la nostalgia por el socialismo. Ya lo hablé un poco aquí. O sea, no se trata de nostalgia porque, en términos generales, nostalgia porque nos vigilaban a todos, nostalgia porque nos reprimían, no. Es más bien una nostalgia por una certidumbre. Sabías que te iban a pagar tu salario en tal fecha, ahora no sabes si llegarás a fin de mes. Hay personas también que dicen, bueno, antes yo tengo nostalgia porque antes las salchichas sabían a una salchicha y ahora una salchicha es puro almidón con sangre. En fin, tiene muchas expresiones, pero esa primera parte del libro, ese segundo capítulo después de una especie de marco teórico, es fijarse en qué no es la nostalgia por el socialismo. Y dentro de un segundo registro, la nostalgia por el socialismo tampoco es una playera con una imagen de Marx o del Che Guevara, ¿no? O sea, hay sí un nichito de mercado que usó este tipo de expresiones,
o que en el centro de Berlín se vendan, por ejemplo, playeras que dicen nacido en la RDA, en la República Democrática Alemana. Bueno, eso no es realmente nostalgia, porque quien lo compra no es alguien que sienta nostalgia, quien lo compra es alguien que pues, le parece curioso, ¿no? Y de hecho es todo lo contrario a la nostalgia, es el mercado, hoy en día, después de 1989, usando ese tema para sus propios fines, ¿no? Para vender. Entonces hablo sobre la fetichización de la nostalgia, lo que llamo la fetichización de la nostalgia, que se reduce a veces para algunas personas en este tipo de fetiches, que eso realmente no es nostalgia. La nostalgia es un apego de un actor a, sí, elementos físicos quizás, pero también un sentimiento de apego a algo que ya no se tiene. Y por eso en ese marco teórico, digamos, no me gusta mucho llamarlo así, pero en ese primer capítulo hablo sobre el origen de la palabra nostalgia en el siglo XVII por un estudiante de medicina, Johannes Hofer, en la Universidad de Basilea. Pero bueno, volviendo al tema de la nostalgia por el socialismo, hay un segundo... hay una segunda forma de verla, de conceptualizarla, que es ya un tema político. Y ahí es muy importante porque hay dos formas de entender la nostalgia por el socialismo desde un cauce político. La primera es su politización, lo que llamo la politización de la nostalgia, que es cuando un actor nostálgico busca por la vía política restaurar el antiguo régimen, quizás en su totalidad, quizás parcialmente, quizás algunos elementos del antiguo régimen ya dentro del nuevo. Pero es cuando, por ejemplo, pues existe un partido a partir de 1992 en la República Checa que se llama Partido Comunista de Bohemia y Moravia, que usa la base que tenía el Partido Comunista Checoslovaco, y todavía es un partido bastante votado. Hasta la última elección, en que ya le fue un poco mal, pues fue el segundo partido más votado en elecciones locales en la República Checa en los últimos 30 años. Y en elecciones parlamentarias fue el tercero más votado, hasta, insisto, la última elección, cuando otros partidos ya que se les llama populistas, pues le quitaron varias de sus banderas. Está el caso de Rusia también, donde el Partido Comunista se refunda en 1993 con el nombre de Partido Comunista de la Federación Rusa, y es hasta hoy, desde 1995 y hasta el día de hoy, el segundo partido más votado de Rusia, después del partido Rusia Unida, que es el partido del poder de Vladimir Putin. De hecho, en los años 90, cuando en Rusia hubo una grave crisis socioeconómica a partir de la caída de la Unión Soviética, el Partido Comunista fue el más votado en 1995, en 99, hace ya 20 años, 24 años, fue el partido más votado de Rusia, pero hoy sigue siendo el segundo más votado, o sea, tiene un arrastre importante. Y usa la simbología comunista, la hoz, el martillo, una bandera roja. Sus miembros van cada 5 de marzo a la tumba de Stalin a dejarle flores, a la tumba de Lenin el 24 de enero a dejarle flores, en fin. Yo analizo mucho, y particularmente en la segunda mitad del libro analizo mucho ya el caso ruso concretamente. Pero volviendo a esta dicotomía de la que hablaba, tenemos por un lado la politización de la nostalgia y por otro lado lo que yo llamo el fenómeno contrario, que es la nostalgización de la política. ¿Qué significa esto? Ya no es un actor nostálgico que politiza su nostalgia, sino que es un actor político no nostálgico que usa la nostalgia para fines públicos, políticos, personales. Y ese también es un fenómeno muy característico de los regímenes post-socialistas. Volvemos a Rusia, está pues el partido de Vladimir Putin, que usa mucha simbología nostálgica del socialismo, no nada más, sino también lo mezcla con
la nostalgia por el zarismo, si es que se puede hablar de eso, ya que no hay nadie que haya vivido en ese tiempo aún vivo, pero en parte es esa mezcolanza extraña de todo y nada lo que le da a Putin ese gran poder que tiene. Pero es un partido que usa la nostalgia, que en el año 2000, por ejemplo, el primer año en el que Putin es presidente, él restaura el himno de la Unión Soviética. En 1990, Yeltsin lo había derogado, había puesto una canción de Mikhail Glinka, compositor del siglo XIX, como el nuevo himno ruso. Duró 10 años y Putin, una de las primeras acciones que hace es restaurar el himno soviético con otra letra, pero es la misma tonada, patriótica, y tuvo muchísimo arrastre entre la gente. Entonces, este tipo de acciones son lo que yo llamo nostalgización de la política. Es un actor no necesariamente nostálgico, pero que usa la nostalgia para fines políticos. Y de hecho eso pues nos deja ver que la nostalgia sí existe. O sea, la nostalgia está allí porque alguien que ni siquiera es nostálgico la está utilizando a su favor. Y bueno, también otra forma en la que se expresa pues son encuestas de opinión que salen a cada rato, son muy impresionantes, porque, por ejemplo, en 2010 en Rumanía 60 y tantos % de la gente decía que hubieran votado por el exdictador Nicolae Ceausescu si hubiese sido candidato a la presidencia en ese año. Lo cual curiosamente no se materializa en que voten por el Partido Comunista Rumano, que ya es muy menor. Allí entramos en el debate de qué tan representativas son las encuestas de opinión, pero dejan ver este tipo de sentimientos que, insisto, no necesariamente se traducen en que todos los rumanos o el 68% de los rumanos siguen siendo comunistas, sino que de acuerdo a las opciones, de acuerdo al contexto, van eligiendo una respuesta, pero tiene mucho que ver con lo que vivieron, con lo que saben dentro de lo que vivieron. Incluso nuevas generaciones que no vivieron en ese momento van y dicen que sí. Entonces parte también del libro es entender por qué. Y no minimizarlo, no decir, bueno, es que pobrecitos nostálgicos están loquitos. No es así, que es lo que oímos constantemente, que ya ese sentimiento comunista de ultraizquierda pues ya es algo ridículo, que merece nuestro compadecimiento, y no, en realidad es algo que debe de entenderse, yo creo, desde otro ángulo. E insisto, ya en la última parte del libro, la segunda mitad, pues hablo específicamente de Rusia, porque es el caso que mejor conozco. Pude vivir allá, pude estar allá, platicar con la gente en distintas ciudades, en el campo, en la ciudad, preguntar qué sienten ellos, por qué sienten nostalgia. Y el fenómeno es bastante impresionante dentro de Rusia. Hace unos meses, en diciembre del año pasado, salió una encuesta del Centro Levada que decía que casi 2/3 de los rusos sienten nostalgia por el antiguo régimen, por el socialismo. Otra vez, no se traduce en que todos voten al Partido Comunista, porque el Partido Comunista también tiene una venia pragmática muy notable, es más nacionalista en algunos puntos, es conservador en otros, pero sigue usando esa etiqueta de Partido Comunista porque gana votos, porque el simple hecho de que se llame así hace que gane votos. Entonces, esos son las vías por las cuales yo intento escudriñar qué es este fenómeno de la nostalgia por el socialismo. Hay una corriente historiográfica que ya ha empezado a ver este tema en inglés, sobre todo, un poco en alemán, pero este sí es el primer libro en español que yo tenga conocimiento que habla del tema. Y es un tema muy interesante. Yo les invito a leer el libro.
a criticarlo, a revisarlo y a leerlo sobre todo sin ningún prejuicio delante. A leerlo con ese entendimiento previo de que para la gente esto es importante, define sus vidas, define la cultura política de todo un país, como Rusia, como la República Checa, etcétera, muchos otros también. Y dejar un poco de lado esa visión de que, ay, pobrecitos, están loquitos. No creo yo que vaya por ahí. Yo invito a verlo ya desde una lente mucho más objetiva.